Seguimos analizando el tema del CAM. Doctora, su reflexión final. Bien, equilibrio, principalmente equilibrio, propugnar la igualdad de oportunidades, como lo dijo el doctor Gili, hay buenos abogados que pueden acceder a la justicia y hacer un buen trabajo. Necesitamos hoy, acuérdense de mí, voy a actuar un poco de pitoniza, se viene un año muy interesante en cuanto a la actividad judicial y en cuanto a la mirada social sobre el Poder Judicial. Doctora. Coincido con lo que dijeron todos. Yo sí pongo mucho el foco en que además de todo lo que se tiene que revisar dentro del sistema judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son claves para que haya reglas de juego claras, para que el acceso al sistema judicial también sea algo de una oportunidad de todos. Y te agrego que aparte del Consejo de la Magistratura, igual que hizo acá la doctora, me parece muy interesante pedirle a la Corte Suprema y a todos los que están en el proceso de abrir los registros para mediadores. Nosotros no perdamos de vista que tenemos la mediación judicial obligatoria. En todo Tucumán debe haber 100 mediadores en total para un montón de causas y es un registro que no se abre hace años y hay un montón de abogados mediadores capacitados para también incluirse en eso. Doctor. A ver, yo voy a hacer esta siguiente reflexión. Si es posible, en una futura reforma constitucional debe corregirse el tema del CAM. La estructura ejecutiva y legislativa deben recuperar el rol democrático para el cual ha sido creada. Es decir, vuelvo a lo mismo, es el mejor de los imperfectos sistemas. Propuesta del Ejecutivo, acuerdo legislativo. Ahí está la voluntad popular. Si seguimos con el tema CAM, debemos eliminar los antecedentes, ir solo a un concurso de oposiciones, pero oral. Oral. Es lo que garantiza realmente con audiencia pública. Es lo que garantiza la fidelidad del examen que se da. Y hay que revisar algo más que solo el absoluto conocimiento puede llegar de una persona en materia de derecho. Hay que revisar si está capacitado para ser juez realmente, que son otros requisitos. La idoneidad. Bueno, hace un momento traje a colación el sustrato fáctico, digamos, de lo que significó en aquel 2006 darle jerarquía constitucional al Consejo Asesor de la Magistratura. Y era como que nadie discutía que aquel CAM, por llamarlo de alguna manera, hechizo, al cual conformaba la Corte, la Universidad y la Iglesia, era, bueno, un CAM del oscurantismo, por decir de alguna manera, porque nadie sabía cómo se tomaban las decisiones, cómo se evaluaban los antecedentes, porque no había prueba de oposición. Entonces, en aquel momento hubiera sido casi un atrevimiento sacarle el protagonismo que tenía el Poder Judicial a través de la Corte, en este caso como miembro preeminente o prominente de aquella estructura, ¿no es cierto? Hubiera sido un atrevimiento. Entonces, por eso es que le termino dando al CAM una suerte, digamos, de pátina judicial y lo coloco como una suerte de alta delegación judicial y no del Ejecutivo, que es donde tendría que estar situado en la estructura constitucional por la autolimitación del Ejecutivo. Pero, ahora, como aporte, me dejo de hacer historia. No, le hago una pregunta. Usted dice que era un oscurantismo aquel. Sí, totalmente. ¿Hoy? No, bueno, a ver, hoy, como bien dijo la doctora, de pronto todos los actos del CAM se pueden consultar en una página web. Lo que no quita que el CAM no sea un almácigo de lobbies. Y lo que no quita también aquello que bien marcaron los colegas, que lamentablemente se da una situación totalmente asimétrica, totalmente injusta y desequilibrada. Porque para que llegue a magistrado un abogado del ejercicio libre de la profesión en contra de alguien que fue secretario una determinada cantidad de años, que el Poder Judicial lo acogió corporativamente como hijo y todo lo demás, no tengamos ninguna duda, y ahí está el ejemplo de Azcarte, que siempre van a preferir
a los de adentro que a aquellos que vienen del ejercicio libre. Y la de pregunta es profesión. cómo entran todos esos, ¿no? ¿Cómo entran los que no concursan? Bueno. ¿Quién define cómo entran los que no concursan? De los relatores subrogantes, para abajo. Los subrogantes. Pero la pregunta es, esto le hago a todo, porque yo veo que se presenta la misma persona para civil, para penal, para todo. Polirrubro el abogado. Entonces vos te decís, che, si quiero un tipo para civil, busco el de civil. Así es. Busco el mejor de civil. En la corte, cuando estaba Fernando López Zavalía, se lo puso a López Zavalía porque era civilista. Se puso a otro porque era penalista. Se lo puso a Falú porque era penalista. Pero se tenía todos los rubros por el especialista. Claro, por materia. Por materia. Hoy en Exacto. día vos te das Así cuenta debe ser. que el Así mismo debe abogado ser, se tal presenta cual. acá, concursos. ¿Cómo hacen? La pregunta es, a ver usted, ¿por qué? Te lo dije recién, porque son muy pocos los que llegan a esa cantidad de antecedentes posible. Generalmente son dentro del Poder Judicial y no desde el ejercicio libre. ¿Habría que derogar eso? ¿Habría todo por Absolutamente. igualdad? Todo examen de oposición. Todo. Y aquel que tuvo la suerte de hacer muchos antecedentes le va a servir. Seguramente ganará más fácil la oposición. Seguramente. Ahora, yo creo que esa oposición debe ser a puertas abiertas y en audiencia pública. Totalmente. Así es. Hoy la entrevista, que debiera ser dentro de sus cánones, dentro de esos parámetros, nadie, a ver, permítame el vulgarismo, nadie le da pelota y termina siendo un acto que se desarrolla en la burbuja del CAN. Pero además, Así digo, es. un solo aporte más. Mirá de chico que es el círculo y cómo está todo entramado, que además de los privilegios que tienen aquellos que pueden acceder a dedo al sistema judicial, además con el poder político, porque tenemos fiscales de Estado, vocales de la Corte Suprema, hay gente que formó parte del Poder Ejecutivo que después termina Sí, siendo legislativo, ejecutivo, altos judicial. miembros de la justicia. Y la designación de los defensores oficiales. También. Bueno, esa es adjunto. otra cuestión, ¿no? No creo que sea impedimento para No formar digo que es impedimento, parte digo del que tiene un máximo poco que ver con cómo se les allana más el camino, probablemente por los antecedentes. Digo, por de Es pronto. distinto Pero eso, ¿qué hace es político, diferente. Vos Gala? acordate que cuando, perdón, ¿no? que Sí. interrumpa, cuando un ejecutivo nombra a un miembro de la Corte, lo hace dentro de la facultad del Ejecutivo. Sí. No hay impedimento en que nombre un fiscal de Estado, por ejemplo, si es a lo que vos te referías, De acuerdo, y no hay forma impedimento. parte de la Corte. Ese no es el problema, porque ahí el Ejecutivo ejerce su facultad democrática. Acá el CAN es al revés. Acá lo que hay en el CAN es una limitación al propio Ejecutivo a elegir y a proponer lo que considere más adecuado. Volvemos. Este sistema de antecedentes es excluyente de otros muchos colegas que Sí. son muy capaces y que lamentablemente no pueden competir en un plano de igualdad. Si el Ejecutivo tuviese la facultad de designar, sobre todo los abogados, la matrícula elige al mejor y dice, este es el que yo quiero. pero ahí también Se van a abre estar lobeando un con el Ejecutivo, doctor. O sea, en definitiva, Esa es digo, hay facultad que... del Entonces, Ejecutivo. esto es una sesión de lobby. Pues por eso, en Elige lo definitiva que es, es muy o puro. lobear con el sistema judicial o lobear con el Poder Ejecutivo. No, a ver, el doctor lo ha dicho claramente. La cuestión estructural es precisamente que quien fija la política judicial, Así es. en este caso no es la Corte, sino el jefe del Poder Ejecutivo, que es el gobernador de la provincia. Y en esa dirección, él tendría siempre la potestad de designar a quienes él considera que van a defender las instituciones, sin caer en ningún tipo de favoritismo ni parcialidad. Doctor, se nos fue el tiempo, doctor. Gracias por venir. Lamentable. Gracias, doctor. No, Gili. por favor. Gracias. Gracias, Carla. Muchas gracias. Gracias, doctora. Por favor, un placer. Gracias por participar. Hacemos una pausa, ya volvemos.